Hay otro factor que cuando se aborda el problema de la trata generalmente se soslaya y que tiene que ver con capacidad de adquisición. Cuando hablamos de consumo, hablamos de que hay alguien sin capacidad de ingresos suficiente para desarrollar un proyecto vital ajeno a las actividades que consideramos ilícitas, y hay otros que tienen ingresos suficientes para comprar esos servicios de esas otras personas. Entonces, generalmente en uno de los cursos que hicimos en Rosario con la doctora Balancioni, que había muchas personas de la policía, incluso aquí hay también efectivos policiales, decíamos que sobre este tema había que considerar cuestiones que tienen que ver con el análisis económico y que tienen que ver con esto. Por ejemplo, las redes de trata se organizan como una empresa de alta eficiencia. Cuando los operadores policiales analizan las redes de trata, van a ver que tienen una especialidad de funciones eslabonada y especializada en cada uno de los pasos. Tienen la misma organización de una gran empresa, donde hay uno que hace la captación, otro que hace el reclutamiento, otro que hace el traslado, otro que hace la acogida, y otro que hace la explotación, y otro que hace relaciones públicas, que es el que va a vincular con los sistemas que pueden causarles problemas. Es un sistema de una organización altamente eficiente, absolutamente análoga a una empresa de alto nivel. Si a esa organización empresarial de alta eficiencia la aplicamos como modelo de las redes de trata y la empezamos a ver en su lógica de funcionamiento comercial y empresarial, tendremos algunos elementos para comprender mejor cómo pueden mutar sus acciones en contextos económicos diferentes. ¿Qué quiero decir? En este punto, la organización María de los Ángeles tiene una estadística que la había expuesto en esa vez que compartí un panel, que decía: primera modalidad de captación, la oferta laboral engañosa. En los 90, todos ustedes conocen, y de hecho en esta zona que les voy a explicar, lo que era llevarse trabajadores y trabajadoras incluso a hogares de los sectores medio a prestar servicios domésticos en condiciones de reducción a servidumbre. Se cumplían todos los pasos que hoy tenemos tipificados. No tenían movilidad porque se la trasladaba de su espacio de organizaciones familiares y de vínculos afectivos, se la trasladaba a las ciudades de la región pampeana. Obviamente también se encontraban maneras de que esa persona no tenga una movilidad muy ampliada en esos espacios, y muchas veces se las disuadía a capacitarse, a estudiar, en fin. Cuando vemos las condiciones laborales en que esas personas se desempeñaban, eso fue una práctica muy fuerte en los 90, traerse la chica del norte. Entonces, esas personas eran consumidoras de explotación y en muchos casos de esclavitud, porque hay denuncias y situaciones de maltrato que no podríamos darle el optimista nombre de laboral. Situaciones donde esa persona quedaba en una especie de cautiverio en la familia de acogida. Sin embargo, esos sectores no piensan que el tema de la trata los roce siquiera. De eso, algo de lo que había dicho la doctora Estela Maris, ¿no? Cuando daba el ejemplo, si yo tengo una esclava, ¿cuántas familias siguen teniendo esclavas? No es un ejemplo simplemente anecdótico. Hay muchas familias que consideran que traer la chica del norte o del campo es una cuestión natural. Eso también puede configurar trata. Un ejemplo operativo de cómo los contextos económicos pueden alterar las modalidades de captación. Decíamos que la primera modalidad de captación de las víctimas era la promesa engañosa de trabajo, lo situamos en una época de que la desocupación creció al 25% y que los sectores más vulnerables eran estos sectores de mujeres pobres, porque generalmente eran las que quedan a cargo del resto de los dependientes familiares, que hay que dejar de verlo desde la familia nuclear, blanca y cristiana, los sectores medios, y hablar de familias polifuncionales donde un solo núcleo absorbe relaciones parentales e incluso no parentales bajo su provisión, ¿no? Y muchas de esas mujeres grandes quedaban a cargo de toda, y siguen quedando, y en las zonas rurales son muy evidentes,
siguen quedando con los hijos de las hijas y de los hijos, y esas hijas tienen que salir a la ciudad o dentro de la ciudad ir a trabajar. Y son la mayoría de las víctimas. Entonces, la segunda era el romance engañoso también, ¿no? Lo cual nos habla del estereotipo, del mito del amor romántico, que es una modalidad de captación para la trata. Lo que nos parece una cuestión menor de la novela y el mito del amor romántico, en realidad, cuando lo llevamos a las estadísticas de captación de la trata, vemos que el mito del amor romántico se vuelve un indicador de captación de trata. Esa idea idealizada de las relaciones deja de ser un problema psicológico o ético para transformarse en un problema judiciable, incluso. Entonces, hoy que tenemos un sistema de seguridad social que se extiende a estos sectores, si tenemos un análisis operativo de cómo cambian las modalidades de captación, cuando cambian los contextos económicos, podemos decir, si hoy hay asignaciones, asignación universal, por hijo, asignación por embarazo, es más, si estos sectores, que son los mayoritarios de estas mujeres pobres, que son las mayoritarias en el caso de los servicios de explotación sexual, pero también hay varones, y en los otros sectores de actividad hay muchos más varones, pero siguen siendo mayoritarias las mujeres, ¿qué va a pasar cuando estos sectores que hoy comienzan a ser regularmente asistidos, mínimamente, pero asistidos por las políticas de seguridad social implementadas, podemos tener un modelo de proyección para inferir que las modalidades de captación, cuando baja la presión de la desocupación, que el problema no es solo la desocupación, había desocupación y no había sistema de seguridad social que sostenga a esas personas. Ahora que tenemos dos fuerzas que confluyen, que es por un lado un sistema de seguro social inclusivo, ¿no? Incluyamos jubilaciones, sin todos los aportes, en fin, más una presión descendente sobre el empleo, podemos ver de que la desesperación por conseguir el trabajo no va a ser una modalidad de captación tan exitosa. Entonces, deberíamos desarrollar modelos que puedan anticipar que de la modalidad de oferta engañosa de empleo, lógicamente va a ser mucho más rentable a estas organizaciones captar engañosamente a una persona que forzar un secuestro en la vía pública, que es el gran fantasma de los sectores medios. Estadísticamente, el secuestro en la vía pública de nuestros hijos y nuestras hijas cuando van a la escuela no es una posibilidad frecuente. Ocurre que esos son los únicos que aparecen en el espacio mediático. Entonces, el fantasma de que nos van a secuestrar a nuestras hijas y nuestros hijos aparece como el fantasma de los sectores medios. Y creemos que ese es el problema del reclutamiento de la trata, cuando numéricamente, estadísticamente, se conforma de otra manera. Pero para una organización va a ser más eficiente una captación engañosa de la víctima, con todas las formas coactivas que conlleva, luego, en su acogida, que un secuestro en la vía pública. Porque se aumentan los costos y los riesgos. A más presión legislativa y judicial en la erradicación de la trata, y se incrementan los costos de las organizaciones. Y hay otros elementos a considerar. También hay medidas anti-evasión y medidas anti-lavado de dinero. Sería interesante encarar una investigación de qué medida podemos lograr que haya incisos y capítulos en las leyes anti-lavado que puedan determinar los fondos que vienen a blanquearse, que provienen de la trata de personas y quizás de la prostitución. Pero la tenemos que medir en términos económicos, tenemos que ponerle un volumen de dinero para poder establecer un mecanismo en las leyes antilavado que pueda también, si bien en lo general los va a tocar, porque hay determinadas medidas bancarias y hay determinadas medidas que acá conocen mejor la gente que está en el sistema financiero, pero podamos, al dimensionarlo de esa manera incluir medidas especiales que estrangulen aún más lo que es el foco del problema, la inmensa rentabilidad que emerge de ese comercio. Y eso también es una forma de erradicación de la trata, que también se instrumenta normativamente y que muchas veces se escapa del análisis, ¿no? Las medidas de control, de evasión y de blanqueo de capitales que se están implementando. Voy apuro rápido porque ya me van a correr. Me habían dicho que era la última y que podía extenderme, pero bueno, me encontré con otro escenario temporal. Esto lo voy a pasar muy rápido.
yo sé que hay muchas críticas respecto a la ley de trata, bueno, mucho se ha dicho respecto al consentimiento y bueno, también respecto a cómo se instrumentan estos organismos federales con las provincias para realizar el combate de la trata, que hay problemas de articulación. Pero yo quiero también quedarme con lo positivo, ¿no? Si el protocolo complementario se firmó en el año 2000, en el 2008, al menos tenemos tipificado como delito a la trata. Y gracias a eso hoy podemos plantearnos mejorar. Pero esa ley al menos es un paso de identificación de que eso no es una conducta natural, eso es un delito. Y luego de esa ley se han conformado unidades especiales como la de los fiscales, que hace poco grabamos un video de capacitación con la Oficina de la Mujer y con la coordinación de la doctora Balancioni. Es decir, si bien es una ley mejorable, ha permitido que en el Ministerio Público Fiscal, donde está la UFACE, y en otras áreas, se instrumenten algunos espacios que por supuesto que faltan muchísimas cosas y por supuesto que a la ley le faltan muchísimas cosas más, pero me quedo con el avance que significa que a 8 años del protocolo complementario, en la Argentina por primera vez hay una ley que habla de trata. Bueno, respecto a los medios de comunicación, yo sencillamente me voy a quedar con que diversas organizaciones civiles que trabajan en estos temas han participado de lo que fue el debate de la ley de medios, como se dice comúnmente, pero se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y numerosas organizaciones que tratan sobre este tema y contribuyen a este tema han aportado elementos para que en esta ley, acá tengo los artículos identificados, se especifiquen una serie de determinaciones, no solamente con respecto a los programas, sino también con respecto a la publicidad, en atención a que se incorporó la Conferencia Mundial de la Sociedad de Información, donde se habla específicamente en algunos casos puntuales, que luego los tengo detallados aquí, se los puedo acercar. Pero más allá de lo que implica la regulación hacia los contenidos y hacia la publicidad, hay una cuestión importante. La ampliación del espectro que propone esta ley, que de hecho hace poco se han otorgado 500 licencias para televisión, ha incorporado a las universidades, a los centros de investigación y a las organizaciones civiles a la posibilidad de generar televisión a través de canales propios. Lo cual quiere decir de que la oportunidad para discutir socialmente sobre el tema de la trata es mucho mayor que antes de que existiera esta ley, que amplía el espectro radiofónico y de opiniones también, y que permite que estos temas a través de las universidades, de las organizaciones, se presenten al debate público, como hoy rara vez podemos encontrar algún canal que hable de esto. Respecto a la publicidad, tenemos el decreto muy reciente, que yo a este decreto no me voy a referir, y prometo que estoy terminando, porque sencillamente no me voy a referir desde lo reivindicativo, porque yo en realidad le encontré otro sentido a ese decreto. Hay una ley de Suecia que dice que a ninguna sueca el Estado sueco va a permitir que se la prostituya, ni se la someta, ni se ejerza sobre ella ninguna clase de violencia. Dice ninguna sueca. Entonces yo dije, el tema viene por la soberanía. Entonces el decreto que se conoce, rubro 59, cuando se hace alusión a un solo medio, pero en realidad son muchos medios los que han participado de ese tipo de publicidad de servicios sexuales, en realidad está vinculado a algo que yo quisiera proponer como un cambio de paradigma. Bueno, esto era parte de las otras oficinas que ustedes conocen mejor que yo porque trabajan habitualmente con ellas. Entonces yo propongo sobre este decreto y sobre estas medidas un cambio de paradigma, una revolución copernicana, en términos de filosofía de la ciencia. Porque si lo debatimos desde lo ético y lo reivindicativo, nadie nos va a decir que está de acuerdo con la trata, ni con la esclavitud, ni con el proxenetismo, ni con la prostitución. Nos van a decir, ustedes tienen razón, han ganado la batalla discursiva, ¿y qué nos va a quedar por hacer? Sino decir, conseguimos que nos den la razón. Pero como esto no está vinculado solo a lo ético reivindicativo, sino que son intereses económicos gigantescos, que a la vez es un problema del Estado, porque son recursos que están fuera de la economía formal. Por lo tanto, un ilícito nunca tributa, un ilícito nunca se integra
al circuito de transferencia del dinero entre las distintas actividades económicas. Por lo tanto, tiene que ser un problema de primer orden. Es muchísimo dinero si no se lo quiere ver desde lo ético reivindicativo. Entonces, como eso ya lo aceptamos, todos estamos de acuerdo que eso está mal, vayamos al análisis económico y aún más que el económico. Entonces yo lo veo como que cualquier persona que está a la venta en Argentina es una violación a la soberanía económica y a la soberanía política. Más allá de lo ético reivindicativo. Entonces, si un Estado no emprende una acción conjunta, decidida, firme y profunda sobre la erradicación de la trata, está permitiendo una violación de su soberanía sobre sus ciudadanos y ciudadanas. ¿En qué sentido? Todos saben que tenemos un artículo que dice esto sobre la esclavitud, ¿no? Obviamente el léxico es un léxico propio del horizonte histórico y de ideas en el que fue sancionada nuestra Constitución Nacional. Pero así dicho, no nos dice nada sobre las situaciones de esclavitud y de explotación con fines sexuales. Yo siempre me imaginé que, también soy militante, de que podría proponer alguna vez que en alguna potencial reforma constitucional para que se incluya este aspecto de la esclavitud, lo podamos decir así, ¿no? Reelaborar ese artículo 15. Ninguna persona está a la venta en la Argentina, ¿no? Independientemente su sexo, su edad, su nacionalidad, su situación socioeconómica y algún indicador más. Porque constituye eso. Cualquier persona a la venta a través de la publicidad expresa o manifiesta, o fuera de las vías de la publicidad expresa o manifiesta, porque cuando hay una demanda enorme, también el consumo. Uno de los problemas del crecimiento económico es que los sectores que han incrementado su capacidad adquisitiva presionan aún más para consumir servicios sexuales, lo cual echa por tierra el argumento de que la trata y todos esos problemas son propios de un escenario de recesión económica. No, se incrementan cuando hay crecimiento económico. La violencia de género se incrementa cuando hay crecimiento económico. Entonces, ese discurso de la justificación en cuanto a que un país que tiene problemas económicos, que es un discurso muy del norte global, tenemos más ilícitos y más problemas porque éramos pobres. Estamos tratando de dejar de ser pobres. Cuando hay recuperación económica, sin embargo, vemos que los casos de feminicidio y los casos de violencia de género y la trata recrudecen. Así también la conflictividad social. Cuando hay más dinero hay más conflicto social, incluso conflicto sindical y conflicto redistributivo. Entonces, tenemos el doble problema de que hay más sectores que tienen capacidad adquisitiva por la recuperación económica y hay sectores que empiezan a tener más protección a través de la seguridad social, más demanda y quizás, no lo tenemos medido, podemos inferir una oferta mucho menor. De ese cruce, porque hay más condiciones de seguridad social que habilitan a aquellos que serían víctimas de esta red de trata a desarrollar proyectos alternativos, por inclusión al empleo, por inclusión a esos seguros sociales de las asignaciones. Cuando hay más demanda y decrece la oferta, la vía coactiva empieza a cambiar de modalidad, porque a la oferta engañosa deberá seguir la oferta coactiva, porque lo seguimos viendo desde las herramientas convencionales y no evaluamos el rol del consumo. El crecimiento del consumo, es más, el crecimiento de la demanda es tal que otra de las cuestiones que no las vemos, para cerrar, ¿no?, es que generalmente no asociamos que los consumidores, los clientes, no son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras parejas quizás. Generalmente el cliente de prostitución es un ser extraño a nuestros ámbitos de pertenencia, lo cual es estadísticamente imposible. El nivel de demanda indica que los hombres de nuestros entornos también son consumidores de prostitución y ningún hombre se plantea, salvo los arrepentidos que mencionaba la doctora Argibay, no dice: ah, yo primero voy a determinar si esta víctima es, si esta persona es víctima de trata o si no es víctima de trata. No, la consume. No se para frente a la posibilidad de que sea de trata o que sea de prostitución consensual, como, bueno, entre comillas. La consume. Si es de trata o no es de trata, no es su problema. Quizás puede inferir que es de trata por la edad.
Pero obviamente hay millones de situaciones que exceden a la edad que tipifican a la trata. Pero el consumidor no se plantea eso. Y el consumidor puede estar quizás en nuestros entornos familiares, sociales y de pertenencia. Entonces también creo que debemos hacer un cambio de percepción en cuanto a que la trata le afecta a las mujeres pobres y nosotros no estamos ahí. No, la trata existe porque muchos hombres de nuestros espacios y a la vez muchas mujeres a través del consumo de la ropa, de deporte, por ejemplo, donde hay muchos nichos de trabajo esclavo en las textileras de las ciudades pampeanas sobre todo, y muchos trabajadores son reclutados de esta zona. También hay una distribución espacial de la trata, no solamente por estructura social. El noroeste, desde la colonia, fue uno de los lugares de principal lugar de víctimas. Ya los pueblos originarios, ante el conquistador, eran trasladados forzosamente, tanto mujeres como varones, para someterse a relaciones de servidumbre. Ahí sí podemos ver las relaciones de servidumbre. Pero siguen siendo muchos ciudadanos desaventajados del noroeste los que son esclavizados o reducidos a servidumbre en el servicio doméstico, en la construcción y en los otros servicios donde no casualmente están los mayores índices de informalidad. También tenemos una distribución espacial. Las víctimas de trata del noroeste generalmente se las lleva al sur por esa cuestión de cambiarlas de espacio que mencionaba, que es una forma de dominación. La persona que no está en su entorno puede hablar el mismo idioma y no tiene sus relaciones y sus vínculos afectivos, y es lo mismo que si la trasladaran a Marte, porque no tiene los entornos como para vincularse. Y también son muchas mujeres de estos sectores. Luego el NEA empezó a ser un sector de provisión de víctimas, y luego la dimensión transnacional, que no nos vamos a detener ahora. Entonces lo que propongo es que al incorporar el análisis económico a este problema, hagamos esa revolución copernicana y podamos discutirlo no solamente atendiendo a las modalidades del consumo y sobre todo a las naturalizaciones que tenemos. Cuando se producen espectáculos deportivos, yo decía en una radio en Santa Fe cuando estuvo la Copa América o algo de eso, no sé, de fútbol, les decía, ¿han tomado medidas de prevención que un espectáculo deportivo que convoca decenas de miles de extranjeros y de argentinos en una ciudad genera una presión de demanda de prostitución? ¿O lo descubrí yo? Que alrededor de los grandes mundiales y eventos deportivos hay una demanda de prostitución. Y hay una demanda de prostitución focalizada también en edades. Hemos asumido como sociedad que cada vez que promovemos un espectáculo y decimos cuánto dinero va a dejar, tenemos medidas preventivas para ver de qué manera podemos tratar de ver si eso, que es obvio que se va a producir, si eso incrementa la presión sobre la prostitución. Y las redes de tratantes, que son ese eslabón entre la demanda y la oferta, serán redes de tratantes, serán prostitución domiciliaria, serán microtratantes, configurarán grandes redes, lo único que piensan es satisfacerla, no importa el medio, no importa la edad, no importa la forma de captación. Tenemos herramientas preventivas en ese sentido, porque a hechos culturales que nos parecen muy beneficiosos para una región, que lo son en mucha medida, también operan como presiones para demandar este tipo de cuestiones, y operan como presiones sobre los sectores que abastecen la demanda de prostitución. Por supuesto, ni hablemos de los ámbitos empresariales, que son más regulares y minoritarios que estos grandes hechos deportivos. Yo voy a finalizar acá, porque me van a mirar muy mal ya, y bueno, mi aporte intentó ser desde este lugar, iba a explayarme más sobre algunas cuestiones que iba a tratar Diana Mafía, y sobre todo sobre la ley de servicios y de medios, de los cuales tengo aquí los elementos por si quisieran consultarlos. Así que muchas gracias por su atención.